Página 1. El verdadero Díaz, por Francisco Bulnes, 1920. El verdadero Díaz, por Francisco Bulnes, publicado en 1920, es un libro que analiza la figura de Porfirio Díaz y su larga presidencia en México, así como las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. Bulnes, un intelectual y político de la época, busca comprender la dictadura de Díaz y su caída, así como la naturaleza del movimiento revolucionario. El libro explora la figura de Díaz desde una perspectiva crítica, analizando su ascenso al poder, su estilo de gobierno y las motivaciones detrás de sus acciones. Bulnes examina la relación entre la dictadura de Díaz y el desarrollo económico de México, así como las tensiones sociales que eventualmente llevaron a la revolución. Además de analizar a Díaz, el libro también se adentra en la Revolución Mexicana, describiendo sus diferentes facetas y analizando las causas que la desencadenaron. Bulnes ofrece una visión de la revolución como un proceso complejo, con múltiples actores y motivaciones, más allá de las simples revueltas militares. En resumen, El verdadero Díaz, por Francisco Bulnes es un análisis histórico y político de la era porfiriana y la Revolución Mexicana, buscando comprender la figura de Díaz y el impacto de su gobierno en la historia de México. Francisco Bulnes comenzó a escribir este libro en 1912, cuando Madero era presidente y Porfirio Díaz vivía plácidamente en París, tras la caída de su régimen, y lo concluyó en 1920, al regresar del exilio, siendo presidente Adolfo de la Huerta, miembro del grupo militar sonorense, que dominaría por un periodo la etapa posrevolucionaria. Es un libro que mira hacia su pasado inmediato y, también, a su difícil presente. ¿Cómo fue que Díaz gobernó el país de 1876 a 1911, sin aparente oposición? Esta es la materia del libro de Bulnes. Más allá de simplemente explicarlo, el polémico escritor creyó hallar su justificación como un intérprete, sociológico y político, de la realidad mexicana. Queda para la crítica el afirmar en qué medida lo logró. Dictadura y revolución son los conceptos rectores en su argumentación, salpicada de juicios y conclusiones polémicos con la concepción de la nueva realidad mundial y nacional en los primeros años del siglo XX. Una visión penetrante y apasionada al juzgar una revolución social que, como la mexicana, implicó más que las revueltas militares decimonónimas, a las que la paz porfiriana había puesto fin en su búsqueda de un progreso económico. Capítulo 1. El chancletismo intelectual y la revolución. 1.1. ¿Qué es una revolución? Voy a esforzarme porque mis compatriotas entiendan el drama revolucionario que ha desmoronado a México, indicando su muy probable desenlace, porque en sociología no se conocen las predicciones de precisión astronómica. Debo comenzar por exponer científicamente lo que es una revolución. Una revolución es la reacción violenta saludable de un organismo, contra la infección que lo ha invadido. Una revolución, es lo que el vulgo conoce por una simple indigestión o miserere mortal. Es claro que la intensidad de la reacción debe corresponder a la intensidad del envenenamiento. En el miserere, las náuseas, la diarrea, los sudores copiosos, no son la enfermedad, sino manifestaciones de los saludables medios de que el organismo se vale para su autodesinfección. En los casos graves de revolución social, hay diarreas de sangre, vómitos pestilentes de pasiones rastreras, transpiración tóxica abundante de crueldad, de iniquidad, de bestialidad, hay saqueo de agua al cuerpo, particularmente a la sangre conduciendo a la asfixia, síncopes alarmantes, calambres en todos los intereses, palidez en todas las virtudes públicas y privadas, cobardías inconcebibles, chocando contra heroísmos admirables, hombres selectos fraternizando con presidiarios célebres, damas encopetadas en orgías de cuartel, reptiles volando sobre águilas, tenias hambrientas proclamándose sacerdotisas del culto a la patria, alimañas de pantanos ecuatoriales proponiéndose para mariposas de jardín una emulsión pavorosa de lo bueno y lo malo, de lo horrible y lo bello,
de lo fuerte y lo podrido, hirviente, tibia o fría, sonando a banquetes de ratas en destapadas sepulturas, a la puerta de templos donde los dioses pierden su fe en sí mismos con el estruendo del cataclismo. Pero ni las matanzas salvajes, ni cosa alguna de lo antisocial realizado, son la enfermedad. La revolución es la fuerza orgánica salvadora que emprende la lucha para librar del morbo o de la muerte al organismo infectado. Representa siempre, no en sus programas, ni en sus visiones, ni en sus principios, ni en sus hombres, una causa humanitaria santa, de esplendores filosóficos y místicos, de empuje progresista, de fines redentores, y su verdadero objeto es eliminar de la sociedad, instituciones caducas, rancias costumbres, vicios profundos, supersticiones idiotas, creencias absurdas, viejos privilegios agonizantes, atentados impúdicos, errores criminales. Su benéfica acción tiende a arrasar con apóstoles ilusos, con neurópatas desequilibrados, con sonámbulos insoportables y con fanáticos faquires, que quieren suprimir por medio del milagro las realidades dolorosas. La revolución gusta devorar militares cobardes y ladrones, estadistas vendidos a la lujuria plutocrática, clérigos que han prostituido el altar, embajadores que lamen las ambiciones contra su patria, de gobiernos extranjeros, magistrados que convierten el tribunal en muladar, poetisas sulfídricas, maestras de escuela bribonas, mecanógrafas crapulosas, demagogas exaltantes y exaltadas, periodistas tabernarios, bandidos de levita inviolables, facinerosos populares impunes, falsos patriotas políticos, aduladores rastreros que secretan toda su dignidad y chupan miasmas de tiranía, burócratas voraces que roen hasta la misma rapiña, aristocracias ruines, inhumanas, secas de virtudes cívicas, poblaciones sin virilidad, razas tísicas abortadas sobre la miseria o en los patios de los presidios. Todo lo que es veneno en la sociedad, la revolución procura extirparlo, sin que nunca le haya sido posible triunfar más que eliminando excedentes. Los revolucionarios de todo el mundo y de todas las épocas, inflexiblemente han mantenido y mantienen en todo su vigor las creencias del chancletismo intelectual, identifican a las revoluciones con un bufo valle de Josafat, apareciendo de un lado los hombres justos, patriotas, impecables, excelsos, por haber tomado parte en la revolución, con derecho a castigar a millones de hombres que no entendieron sus jeroglíficos, que no se calentaron con sus pasiones, que no han visto a sus querubes, que no han sentido sus resentimientos ni han sido quemadas sus almas por alientos de venganzas en nombre de la perfección. Conforme a los cánones del chancletismo intelectual, la tarea de una revolución es dividir a la población en dos partes, una minoría de arcángeles y una mayoría de réprobos de un lado, los jueces, del otro, los reos de un lado, los obeliscos, del otro las migajas de un lado los prodigios de la sublimidad, del otro la escoria del vicio. Tal es la idea de los revolucionarios sobre las revoluciones. Afortunadamente para el género humano las revoluciones son, como he dicho, fenómenos de desinfección, no entienden de partidarismos, no saben de facciones, no son súbditos de rencores. Su excelsa tarea es barrer con la locura, con la inmundicia, con la criminalidad, con la debilidad, con los fracasados, con todas las causas de morbo, cuando se acumulan principalmente en el vientre social. El más terrible enemigo de los revolucionarios es la revolución, por ser implacablemente seleccionista. Página 11. Biografía de Francisco Alonso de Bulnes. 1847-1924. Nació en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1847, aunque también se dice que nació en España. Destacado estudiante, terminó la carrera de Ingeniería Civil y Minas en la Escuela de Minería. Ejerció su profesión durante algún tiempo, e incluso en 1874 formó parte de la comisión mexicana que fue a Japón para transcribir el tránsito de Venus por el disco del Sol, delegación encabezada por el astrónomo Francisco Díaz Covarrubias, en la que fue cronista y calculador. De esa experiencia publicó su primer libro, sobre el hemisferio norte 11.000 leguas. Impresiones de viaje, en 1875.
Desde muy joven fue atraído rápidamente por la academia, la política y la escritura. En este primer aspecto, fue uno de los maestros fundadores de la Escuela Nacional Preparatoria y profesor de la Escuela Nacional de Ingeniería. Como lo recuerda Vasconcelos, por sus grandes dotes intelectuales pudo haber sido el maestro de valiosas generaciones, mas lo impidió su espíritu iconoclasta y en ocasiones intemperante y poco constructivo. Dentro de sus actividades políticas, llegó a defender al presidente Sebastián Lerdo de Tejada mediante textos publicados en la prensa y también empuñando las armas en la batalla de Tecoac bajo las órdenes del general Ignacio L. Alatorre. Tras la derrota, partió hacia la ciudad de Veracruz, donde intentó trabajar como maquinista en ferrocarriles. Al no lograrlo, pasó a Cuernavaca, plaza en donde el ministro Matías Romero lo designó jefe de Hacienda. En adelante Bulnes desarrolló una larga carrera política al servicio del porfirismo, durante casi 30 años fue miembro del Congreso de la Unión, ya sea como senador o como diputado, y diversas veces, presidente de una u otra cámara. En 1888, para permitir la reelección por un periodo, llegó a argumentar: el buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no solo el poder sino la vida. Desde la tribuna se convirtió en el gran orador de la época por su gran capacidad como polemista, la que también demostró en sus artículos periodísticos. Asimismo, fue consultor de varias secretarías de Estado, por lo que tuvo destacada participación en la redacción de varias leyes bancarias y del Código de Minería. Escribe Alicia Salmerón, la campaña presidencial de 1892, que tanto Bulnes como Justo Sierra, desde sus primeros escritos se habían manifestado partidarios de un gobierno fuerte y cuestionaban la posibilidad de hacer realidad un sistema democrático en un país con el atraso político, socioeconómico y cultural de México. Un país rural, con índices de analfabetismo muy elevados, donde caciques y patrones dirigían al electorado, era mal suelo para un régimen que exigía independencia de criterio e ilustración. La democracia podía ser una meta a futuro, sostenían, pero antes había que sacar a los mexicanos de la pobreza y de la ignorancia. Mientras tanto, en su opinión, la dirección del país debía estar en manos de una oligarquía, con intereses propios que defender y, por ese camino, comprometida con el desarrollo material de México. Tal oligarquía debía estar aconsejada, a su vez, por una élite educada, con los conocimientos necesarios para orientar sus decisiones con el auxilio de las ciencias. En el futuro, quizá, en un México más maduro, el sufragio universal podría funcionar, pero en ese momento, lo realista era restringir el voto a una comunidad política integrada solo por quienes supieran leer y escribir. Por eso rechazaban el principio del sufragio popular y justificaban como indispensables las continuas reelecciones del general Díaz. Con el mismo argumento, para Bulnes, la Constitución de 1857, este gran documento liberal legislativo, fue compuesto por cierto número de honrados y patrióticos pensadores, que creyeron, cuando andaban formulando la ley, que estaban interpretando la voluntad del pueblo, no del pueblo, sino de un pueblo imaginario. Sus sueños, llevados al delirio por las teorías de escritores extranjeros, dieron por resultado que extraviasen al pueblo mexicano iletrado, incapaz de entender la significación de los derechos y menos aún la de las libertades. Lo único salvable de toda la legislación liberal eran las leyes de reforma, pero como éstas no señalaban disposiciones de gobierno, Porfirio Díaz, en tanto el pueblo no avanzara lo suficiente, debía de ajustar a su criterio la aplicación de todas las demás leyes a la realidad nacional, sin modificarlas. Así los científicos justificaron el gobierno autocrático y las violaciones a las leyes para hacer frente a las necesidades populares de manera realista. Afiliado al positivismo adoptado por la dictadura de Díaz, pero que en realidad lo justificaban y apoyaban dadas las características de nuestro pueblo, la imbecilidad se muestra en creer posible que la forma de gobierno de un país depende de la voluntad de un hombre. La forma de gobierno depende exclusiva e indeclinablemente de la forma del pueblo. Escribe Norma de los Ríos,
Francisco Bulnes, acerca del pensamiento de Bulnes, haciendo una simplificación un tanto burda, podríamos decir, glosando a Bulnes, que, la inferioridad de nuestra raza latina y la abyección de nuestros pueblos, hacen imposible la democracia, por lo que necesitamos un gobierno fuerte que contenga los excesos del peladaje y controle el canibalismo burocrático de nuestras famélicas clases medias. Así llegó Bulnes a escribir: 3 caminos hay que seguir cuando el 80% de un pueblo es de abyectos, como lo demuestra la importancia de reacción de hombres contra débiles minorías que los explotan y desprecian. El primer camino era emplear una explotación despiadada por las clases directoras, acomodada y desacomodada, hasta alcanzar el exterminio de la clase campesina. El otro camino indicado era una explotación que permitiese vivir mal, pero indefinidamente, a las víctimas, y el tercer camino era sujetar a ese 80% de bestias humanas a un régimen de tutela humanitario, civilizador, que las levantase si era posible a la categoría de ciudadanos, o que permaneciesen como menores de edad con el bienestar proporcionado por las virtudes de la clase gobernante. Los derechos se hacen respetar ante los tribunales o por la insurrección. ¿Los tribunales son corrompidos y canallas? Entonces el único medio es la insurrección. Esto no es posible cuando la clase social atropellada representa una minoría insignificante. Pero cuando representa el 80% de la población, su incapacidad para reivindicar ella misma sus derechos por medio de la insurrección prueba su incapacidad para disfrutar de derechos, incapacidad que no se corrige con las mejores leyes, ni con las más sangrientas revoluciones, ni con los más tontos discursos. Respecto a la relación de América Latina con los Estados Unidos, Bulnes advirtió: los dictadores de nuestras repúblicas utilizan al coloso como un coco. Al menor desorden, a la más leve tentativa de echar por tierra a los gobiernos constituidos, el Big Stick se levantaría para hacer entrar en razón a los insurrectos. Lo que no decían es que ellos, para asegurarse la benevolencia del coloso, habían ido entregando, por medio de concesiones leoninas al capital imperialista, todos los recursos de sus respectivos países, creando a los pueblos los más intrincados problemas. En 1904, criticó pero aprobó la iniciativa para aumentar el periodo presidencial de 4 a 6 años. En abril de 1908, frente a la inminente sexta reelección del dictador Díaz, criticó el desinterés de don Porfirio en preparar un sucesor dada su avanzada edad y advirtió que a su muerte se destruiría todo lo logrado durante la paz que ya no existía en las conciencias. ¿Existe en México un progreso político tan cierto como que existe un progreso material? Sí existe, y se manifiesta por los hechos siguientes. El país, en su importante fracción intelectual, reconoce que el jacobinismo es y será siempre un fracaso. El país, despojándose de su vieja y tonta vanidad, ya no pretende copiar servilmente la complicada vida democrática de los Estados Unidos. El país, está profundamente penetrado del peligro de su desorganización política. El país quiere, ¿sabéis, señores, lo que verdaderamente quiere este país? Pues bien, quiere, que el sucesor del general Díaz se llame ... signo de exclamación abierta la ley. ¿Qué ley? Cualquiera, con tal de que no sea la más hermosa, sino la positiva, la verdadera, la que nos convenga. El Corán: si se cree que nos conviene un sultán, las leyes de Indias, si debemos retroceder al régimen colonial, el Rig Veda, si aparecemos a propósito para formar suntuosa monarquía de castas, la Biblia, si se nos declara judíos, las reformas a la Constitución argentina, si se nos considera propios para una burocracia parlamentaria. Signo de exclamación abierta. Para algo hemos de servir después del progreso obtenido. ¿Para nada servimos aún? Pues entonces, que se nos prepare un hombre de Estado probo, para que nos gobierne bien o mal pero civilmente. Fuera del porfirismo hay en la nación un no sé qué de amenazador, una promesa revolucionaria que de ninguna boca sale, ni presenta el aspecto de ninguna fuerza. Y todo ese aflojamiento de las funciones públicas y de los intereses sólidos, emana de la
tristeza causada por esa política del general Díaz, de no preparar sucesor ni gobierno impersonal cualquiera empeñándose en preparar la anarquía, durante sus suntuosos funerales. La paz está en las calles, en los casinos, en los teatros, en los templos, en los caminos públicos, en los cuarteles, en las escuelas, en la diplomacia, pero no existe ya en las conciencias. No existe la tranquilidad inefable de hace algunos años. La nación tiene miedo. La agobia un calofrío de duda, un vacío de vértigo, una intensa crispación de desconfianza, y se agarra a la reelección como a una argolla que oscila en las tinieblas. Yo creo que la reelección debe ser más que una brillante cuestión de presente, debe ser algo de nacional, y solo es nacional lo que tiene por venir. Yo creo que el porfirismo y el mexicanismo no son antagónicos, que hay que armonizarlos, y para ello es preciso que la riqueza de que se nos habla no se convierta en indigencia por la brusca náusea de la anarquía. Es preciso que los kilómetros de vías férreas no sean arrancados por las garras de la guerra civil. Es preciso que los hilos telegráficos no vuelvan a anunciar al mundo nuestra barbarie, nuestra lasitud, nuestra impotencia. Es preciso mostrar que la sumisión actual no es la de siervos saboreando deleites, ni la de cortesanos danzantes luciendo oropeles, sino el recogimiento disciplinario de verdaderos patriotas. Es preciso que de esta paz no salga sangre, que de esta quietud no surjan patíbulos, que de este crédito no se desprendan huestes extranjeras poderosas e invencibles, que nos arranquen la nacionalidad. Es preciso, sobre todo, que ese sentimiento de la nación por el general Díaz, tan grande, tan noble, tan leal, no se transforme más tarde en el aleteo de una desesperación tenebrosa, en decepciones y resentimientos. Si la obra del general Díaz debe perecer con él, no hay que recomendar reelección, hay que recomendar el silencio, como en una escena siniestra hay que recomendar el dolor, como en un espectáculo de muerte hay que proveerse de escepticismo y resignación, para ver y saber que el destino de la patria está hecho ya, que es la ruina inevitable, la conquista sin defensa, la desaparición en la fosa común de los viles y de los esclavos. Poco antes de la renuncia de Díaz en 1911, el diputado Francisco Bulnes, a pesar de que en 1903 había invitado a votar cariñosamente a favor de la sexta reelección del dictador, presentó una iniciativa de reformas a los artículos 78 y 109 de la Constitución, prohibiendo la reelección de presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Escéptico frente al movimiento revolucionario, al triunfo de Carranza salió del país voluntariamente. Como escritor fue autor de libros de historia por demás polémicos y vulnerables. El primero de ellos fue El porvenir de las naciones latinoamericanas, editado en 1899. Pero la obra que levantó verdadera ámpula porque denigraba su herencia histórica, fue El verdadero Juárez, publicada en 1904, en la que ofreció una desmitificadora versión de la vida del prócer. El temperamento de Juárez fue el propio del indio, caracterizado por su calma de obelisco, por esa reserva que la esclavitud fomenta hasta el estado comatoso en las razas fríamente resignadas. El aspecto físico y moral de Juárez no era el de apóstol, ni el de mártir, ni el de hombre de estado, sino el de una divinidad de Teocalli, impasible sobre la húmeda y rojiza piedra de los sacrificios. Naturalmente, este libro fue vigorosamente refutado por personajes tan destacados como Justo Sierra, Andrés Molina Enríquez, Ignacio Mariscal, Genaro García y José R. del Castillo. Pero para Bulnes, se podía juzgar el adelanto moral e intelectual de un país por el tipo de historia con que se instruía a la niñez. ¿Se enseñan leyendas, fábulas y apologías de sectas? Me desalienta y preocupa. ¿Se comienza a enseñar la verdad? Convengo entonces en que cierta y afortunadamente vamos entrando en digno y sereno periodo de civilización. En ese mismo año publicó Las grandes mentiras de nuestra historia. También escribió La nación y el ejército en las guerras extranjeras, así como Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, 1905, La guerra de independencia, Hidalgo y Iturbide, 1910,
The Whole Truth About Mexico, President Wilson's Responsibility, 1916, publicado durante su exilio en Estados Unidos y El verdadero Díaz y la Revolución, 1920. Intelectual y político del porfirismo, regresó a México a la muerte de Carranza para desde su columna en el periódico El Universal, atacar a la Revolución Mexicana por estar inoculada de bolchevismo y sindicalismo, dos grandes enemigos del género humano, así como criticar al gobierno de Álvaro Obregón, entre otras cosas, por permitir que los yaquis se gobernaran conforme a sus usos y costumbres, pues no podía imaginarse y consentirse una república dentro de otra. Los yaquis eran agricultores, y bárbaros y pretendían ser nación y hablaban de la nación yaqui como un francés de la nación francesa. Ningún mexicano debió haber aceptado la existencia de una nación yaqui o de cualquier otra clase, dentro de la nación mexicana. Pues, los derechos de la nación yaqui mermaban el territorio nacional y ofendían gravemente la soberanía. En México el 35% de la población es de indios aborígenes, y el 65% restante de criollos y mestizos, y según los defensores de los yaquis, los mestizos criollos y extranjeros propietarios en México, deben restituir a los aborígenes todo lo que los españoles les quitaron. El zapatismo ha sido una consecuencia lógica del yaquismo. El general Díaz, identificado con los gobiernos civilizados del mundo, no aceptó la doctrina zapatista. Era imposible que el general Díaz, justamente orgulloso de haber hecho de México una nación seria, se sometiese a las exigencias de una tribu, ofensivas para el patriotismo mexicano, para la civilización, para el decoro del gobierno y con la bandera tricolor en la mano. Prefirió seguir la guerra. Falleció el 22 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México. Tras su muerte, muchos de sus artículos fueron reunidos y publicados en forma de libro en 1927 bajo el título de Los grandes problemas de México. Según Jiménez Marce, la intransigencia bulnesiana frente a una versión oficial de la historia nacional lo llevó a vivir dentro de la polémica y por la polémica. Ocasionó que sus escritos fueran severamente criticados, pues se consideraba que sus interpretaciones carecían de objetividad debido a que él escogía los sucesos que le interesaba explicar y con ellos creaba afirmaciones inventadas que respetaban poco el orden real de los hechos. Este argumento ha servido para descalificar su obra en distintos momentos históricos. Sin embargo, fue un intelectual porfiriano que dejó una huella profunda en la historiografía mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Doralicia Carmona, Memoria política de México. Efeméride. Nacimiento 4 de octubre de 1847, muerte 22 de septiembre de 1924.